el caso de Esteban Loaiza, beisbolista además profesional y exitoso en su momento, pelotero, pues sale de prisión, pero ¿cómo fue el proceso que lo llevó a la misma? Vea usted. Hoy se cumple la condena de 3 años de prisión que le fue impuesta a Esteban Loaiza por narcotráfico y debido a la cual permaneció recluido primero en una cárcel de San Diego y luego en otra de Seattle, Washington, donde desde ayer se había confirmado que su liberación tendría lugar este viernes 6 de agosto. El ex beisbolista será deportado a México de un momento a otro, así que se presume que los 5 años de libertad condicional que también le fueron fijados ya no serán cumplidos en el país agraviado. Pero, ¿cómo fue que una figura tan exitosa en el ámbito deportivo entró en una espiral tan decadente al grado de perder su libertad? Su detención se produjo el 9 de febrero del 2018 en San Diego, California, en posesión de 20 kilos de cocaína que llevaba en un compartimento secreto de su coche. La noticia causó conmoción no solo porque se trataba de la expareja de Jenny Rivera, de quien se separó tras rumorarse que la había engañado con su propia hija Chiqui Rivera, sino por la fortuna que logró generar en su época de gloria como beisbolista de ligas mayores y que se afirma llegó a alcanzar $43 millones. Esta es la primera imagen de un Esteban Loaiza detenido y portando el uniforme carcelario, además de estar esposado. El acusado estaba manejando un auto que estaba modificado con un compartimiento comúnmente se usa para esconder drogas. Adentro de la casa encontraron 20 kilogramos de una materia identificada como cocaína. En una audiencia celebrada el 15 de febrero del 2018, Loaiza se declaró inocente de los cargos de posesión de cocaína con intención de venderla y transportación de sustancias ilícitas valuada en $500,000. Ese día, la jueza Kerry G. Katz resolvió incrementarle de $200 a $250,000 la fianza para que enfrentara su proceso judicial en libertad, pero sin el derecho de moverse de la jurisdicción de San Diego, California, es decir, en arraigo domiciliario. My understanding is that he was born in Tijuana, and per sources that I have, he had been recently residing there, and on the date of this incident, he had crossed over from Mexico into the United States, so he certainly has international ties. For those reasons, the people are asking that bail be set in the amount of $250,000. El 11 de mayo, Loaiza logró su libertad bajo fianza luego de que el juez aceptara en garantía la casa de su expareja Aislinn Expósito, valuada en $170,000 y con quien el expelotero tiene un hijo que hoy ronda los 19 años de edad. Para ese momento, la pérdida de peso era más que evidente, pues su salud se había visto ya afectada por el diabetes que padece. Su abogada Janice Deaton celebraba así la libertad de su cliente. Estoy feliz para mi cliente que está afuera, que está en casa. Esteban salió de la corte ignorando las decenas de preguntas de los medios de comunicación que se habían apostado para saber el veredicto. Esteban, un momento alegre. Esteban, hemos estado al tanto de todo tu proceso. ¿Algo que nos puedes decir? Un regalo de Día de las Madres poder salir. ¿Cómo sientes estar con tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? La casa de su hermana en California fue el lugar donde pasó el arresto domiciliario, portando siempre un grillete con geolocalizador. Finalmente, el 19 de abril del 2018, se declaró culpable y fue sentenciado a 36 meses en prisión. Y fue de propio pie que llegó a la corte de San Diego para entregarse y purgar su condena. Su semblante lo decía todo. Su abogada Janice Deaton adelantaba que de los 36 meses fijados como condena, se le descontarían 5. La jueza le dio 36 meses de cárcel, así que se quitan 15%,
y también recibe crédito por los meses que ya ha servido. Y desde entonces anunciaba cómo sería su liberación llegado el momento. Cuando cumple su tiempo se va con la inmigración y allí ellos van a hablar con él y van a decidir qué hacer y se van a deportar. Y estos eran los planes que Esteban tenía una vez que fuera liberado, lo cual, según la confirmación de la propia prisión de Seattle en Washington, está ocurriendo este día. Quiere trabajar en México, quiere trabajar con jóvenes, quiere trabajar en béisbol, quiere enseñar lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Bueno, está ocurriendo en este momento y por eso está la reportera Nelcy Carrillo, nuestra corresponsal para este caso en este momento en San Diego, Pati, porque está revisando si hay movimiento en la casa que los papás de Esteban Loaiza tienen ahí. Ellos trabajan permanentemente en San Diego, pero viven también en Tijuana y está justamente revisando si antes pasó a la estación migratoria de Otay, porque se supone que él estaba en la cárcel de Seattle, Washington, desde 2020, lo movieron para allá desde San Diego y desde ahí se iba a hacer su liberación. Esta mañana Nelcy habló con la gente de esta cárcel para corroborar si él ya había salido. Parece ser que así fue y estamos a la espera de que él pueda llegar a esta estación migratoria porque se supone que antes tienen que revisar su situación. Él tiene que ser deportado, pero la autoridad migratoria tiene que ver también su estatus, cómo estuvo allá, cuántos días permaneció, en fin, hacer todo el papeleo para trasladarlo. Así que Nelcy está al teléfono para nosotros. Hola, Nelcy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Nos puedes contar qué movimiento hay ahí en la casa de los papás de Esteban? Mira, estamos aquí afuera de la casa, no hay ningún movimiento. Yo fui a tocar la puerta y lo único que oí fueron unos gritos que están adentro de la casa. Hay un carro, pero no hay ningún movimiento, todo está silencioso. Tú hablaste esta mañana con la gente de la cárcel de Washington. ¿Qué te comentaron? Sí, hablé a la cárcel de Washington, a la prisión federal, y me comentaron, fueron muy muy privados en la información que me estaban dando. Me dijeron que él ya no estaba en esa regional, ya no estaba ahí. Ya no estaba bajo su custodia. Lo más probable es que ya no estaba bajo su custodia, exactamente. Nelcy, ¿puede ser que él haya decidido hacer el viaje en lugar de San Diego directo a México o no? Tengo entendido que no, tengo entendido, como lo mencionó Rosario, que él tiene que ir a un proceso de inmigración. Entonces, muy probablemente ahorita esté en un centro de inmigración. Del lado norteamericano. Del lado norteamericano para después ser deportado, como bien se decía, ¿no? Exactamente. Pues escoltado. Y nos los van a mandar a México. Pues sí. Como si nos Sí, hiciera a falta. Tijuana. Ahora, existía la idea, Nelcy, no sé si se esté comentando por allá, de que él podía pedir asilo o protección al gobierno estadounidense, dado que teme por su integridad si cruza del lado mexicano, puesto que en el tema del crimen organizado, donde él estaba involucrado con esta acusación que tuvo por poseer 20 kilos de cocaína, que no se pagó, ¿no? Entonces teme por su vida y él quisiera quedarse de aquel lado. ¿Sabes algo acerca de esto? Tengo entendido que eso es algo que comentó la familia a otro medio de comunicación, de que él ahorita podría ser que pida asilo político por el hecho de que tiene una amenaza de muerte. Uy. Del lado mexicano. Sí, exactamente. Ok. Gracias, Nelcy. Estaremos al pendiente de si algo pasa por ahí en la estación migratoria o en la casa de los papás, Pati. Así es. Gracias, Nelcy. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde. Y tenemos, Pati, también pues la opinión experta de un abogado en asuntos migratorios, que es Jan Bejar. Nos está concediendo esta entrevista para explicarnos más o menos cuál es el proceso cuando una persona es excarcelada y tiene que ser deportada a México. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, gracias. Espero que ustedes también estén bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
pues queremos saber cuál es el procedimiento que se sigue en un caso como el de Esteban Loaiza, que está siendo liberado y deportado a México, pero después de una condena de 3 años por posesión de droga. Bueno, en primera quiero aclarar que yo no soy abogado del señor Loaiza, ni lo conozco. Estoy dando esta entrevista sobre términos generales de cómo funciona esto en el caso de un extranjero que es convicto, y en este caso no fue nada más de posesión. Leí el artículo, indica que fue posesión para la venta, o sea que es narcotráfico. Hay una diferencia muy grande entre posesión y posesión para la venta. Cuando una persona es considerada narcotraficante, esa persona está sujeta a una deportación casi automática. Se le considera una felonía con agravante y por ese motivo no tiene recurso ante las cortes de inmigración ni a pedir ningún tipo de exención para no ser deportado. La única situación en la cual una persona con una felonía con agravante puede pedir permanecer en Estados Unidos no es asilo. El asilo no está permitido para una persona en esa categoría, ni político ni de ninguna otra índole. Lo que puede pedir es un recurso que se llama detención de deportación, que tiene un estándar muy diferente al de asilo. Pero tan como el caso de un solicitante de asilo, el asilo está basado en ciertas reglas y esto es lo que la gente no entiende, ¿ok? Y esto es para personas como el señor Loaiza, como para personas como los que vienen en las caravanas a Estados Unidos. Asilo o, en este caso, detención de deportación, tiene que ser cuando la persona está siendo amenazada o perseguida por, número uno, el gobierno de su país o un grupo el cual el gobierno no tiene interés o capacidad de controlar, que puede ser el crimen organizado. Ahora, en segundo término, la persecución tiene que ser en base de una de 5 posibles bases únicamente. Opinión política, raza, religión, origen nacional o membresía en algún grupo social particularizado. El señor Loaiza no va a ser perseguido en México por ser mexicano, ni por su religión, ni por su raza, ni por haber nacido en México. La única situación que le quedaría sería ser miembro de un grupo social particularizado, el cual yo no sé cuál sería en este caso, porque no conozco al señor y no sé si tiene alguna membresía en algún grupo, el cual esté siendo perseguido en México precisamente por las condiciones de ser ese grupo. Entonces, yo no veo donde el señor Loaiza tenga realmente forma de pedir alguna exención de la deportación o una defensa. Y en cuanto a la manera en que se maneja esto, es que cuando la persona es puesta en libertad por las autoridades penales, hay una detención por parte del Servicio de Inmigración. El Servicio de Inmigración gira una orden pidiendo que se le detenga a esta persona para ellos entonces procesarlo. Ellos pasan a recogerlo, ellos deciden si lo van a sujetar a un proceso formal de deportación o si simplemente lo sacan. En el caso de una persona convicta de un delito serio, como es el narcotráfico, difícilmente lo van a dejar simplemente salir a México sin pasarlo por el proceso de la Corte de Inmigración. Entonces, sospecho que va a ser llevado ante un tribunal de inmigración, va a ser recluido en un reclusorio de inmigración mientras se ventila eso, y terminando eso, una vez que acaben sus apelaciones y cualquier otra cosa que él quiera hacer, entonces será puesto en libertad en México. Licenciado, una consulta. Independientemente de este proceso, si él en un futuro quisiera visitar a sus padres en San Diego o cruzar la frontera, ¿es posible que, dado los cargos por los cuales fue juzgado, lo haga? Las posibilidades son más abajo de mínimas. Una persona que es convicta de un crimen de narcotráfico tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por el resto de su vida, un extranjero. Ahora, hay una exención que se puede dar a una persona que está castigada de esa manera, en donde puede pedir una visa de turista, por ejemplo, con un perdón. Las posibilidades de obtener ese perdón son realmente sumamente bajas. No creo que se lo vayan a extender, pero hasta que no haga él la solicitud ante el consulado americano,
no se va a saber. Muchas gracias. Le agradecemos mucho toda la información, licenciado, nos da muchísima claridad este asunto y le agradecemos mucho el que esté en este momento en Ventaneando. Muchísimas gracias. Gracias. Nada que agradecer. Gracias, Muy amable. licenciado. Block. Muy Pues claro. así Bueno, las cosas. clarísimo Híjole, lo que explicó el Lo que le licenciado. espera. Pues le Pero también espera regresar a su no país. es pecata minuta lo que hizo. Ah, No, no. Y para aparte nada. te voy a decir este análisis que hace, porque sí es distinto el poseer la droga, además venderla, buscar poseerla, traficarla, traficarla, comercializarla. No, tremendo. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.